espíritu, les invito para que tomen la hoja de mensaje que les entregamos a la entrada. Para quienes nos siguen en las transmisiones, siempre les invito a que soliciten esta hoja porque tiene las lecturas bíblicas que vamos a hacer y podemos cada viernes o sábado enviárselas por WhatsApp. Solamente escriban, favor de enviarme la hoja de mensaje y nosotros lo haremos llegar a ustedes. Bien, para todos los que estamos aquí, quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Vamos a pedir a Dios que este mensaje, fíjense qué palabra tan interesante vamos a repasar hoy. Seguramente la han escuchado porque es una de las palabras que se ha puesto en boga en la cultura actual. Vamos a pedir a Dios que este mensaje sea verdaderamente disruptivo. Esa es la palabra. Vamos a pedir que sea un mensaje disruptivo, que provoque una actitud disruptiva en nuestra vida y que nos lleve a una fe realmente disruptiva. Porque disruptivo es aquello que genera un verdadero cambio. Disruptivo es aquello que rompe en verdad con un pasado. Disruptivo es algo que nos mueve de una condición, de una percepción incluso, de un entendimiento de las cosas a uno nuevo. Disruptivo, pues, es un cambio absoluto. Y en la verdad yo creo que en el 2023 necesitamos eso, un cambio disruptivo. Fíjense cómo aquí ya usamos la palabra disruptivo como un calificativo, ¿verdad? Porque por cambio ya deberíamos estar entendiendo disruptivo, pero todos sabemos que hay cambios que son parciales, cambios que son a medias, cambios que no son profundos. Por eso ahora usamos la palabra disruptivo para hablar de un cambio que en verdad sea de raíz y que sea absoluto y que nos pueda llevar a lo que Dios en Cristo Jesús nos ofrece, que es una vida nueva. En 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo sé que todos los que estamos aquí, algunas personas de la transmisión, conocen esa palabra de Dios. Pero no siempre hemos llegado a tomarla a pie juntillas, como dicen ustedes en México, ¿no? Al pie de la letra. Siempre me ha llamado la atención esa expresión de ustedes, al pie de la letra, porque pues yo nunca le he encontrado pies a las letras. Pero bueno, ya estás aquí en México, ¿qué haces? Pues repetir lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces, al pie de la letra, a pie juntillas, o sea, en serio, decir: Señor, llévame a una transformación, sobre todo en las áreas donde nos damos cuenta que pues son nuestras áreas de debilidad, de retroceso. Todos tenemos bien identificados de qué patita cojeamos. Entonces yo les invito a orar. Señor bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, permite, Señor, que comenzando este año 2023, tu palabra bendita produzca un cambio disruptivo, que llenes nuestro corazón de una fe disruptiva, que llenes, Señor bendito, nuestra vida de una manera de vivir disruptiva.
Haz, Señor, el cambio que tu palabra promete. Llévanos, Señor bendito, a la vida abundante que tú, Señor, prometiste darnos y que tú, Señor Jesús, pagaste con la sangre preciosa que derramaste en el madero por nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile gracias, Señor. Dile, porque esta es mi esperanza, que haya un cambio disruptivo, porque lo necesitamos. Fíjense que en el amor de Dios, el Señor me ha permitido pues dar conferencias por muchos años a padres de familia, a empleados de una empresa, al equipo de trabajo de una organización, pero el privilegio más grande que yo he vivido es dar conferencias a jóvenes. Y lo digo porque es un gran reto. Por ejemplo, hace unos años el gobernador Márquez de Guanajuato me reunía en algunos auditorios a 1,500, 2,000 muchachos. Y me decía, ¿verdad? Pues, a ver, ahí están. 1,500 muchachos de secundarias, de CONALEPS, de CEBETIS, pero era una cosa tremenda, ¿verdad? Y era un gran reto para captar su atención. Imagínense, 1,500 muchachos. Pero una vez que ellos ponían atención, era maravilloso ver cómo sus ojos se iban llenando de ilusión con estas palabras que están aquí en su hoja de mensaje. Todo lo que sinceramente creemos. Les hacía repetir. A ver, todos los chicos de esta sección van a decir, cuando diga uno, van a gritar todo lo que sinceramente creemos. Imagínense, 500 muchachos gritando. 2, ustedes de esta sección van a gritar cuando diga 2, ¿qué? Todo lo que fervientemente anhelamos. Y ustedes de aquella sección, cuando diga 3, van a decir todo lo que decididamente emprendemos. Y vamos a gritar juntos cuando diga 4, inevitablemente sucederá. Y así hacían los chicos. Y yo me daba cuenta que en su corazón había un anhelo de que esto sucediera. Sin embargo, todos sabemos que los anhelos no siempre se alcanzan. Que yo puedo de todo corazón creer. Yo puedo querer de todo corazón, anhelar de todo corazón, creer, como aquel hombre al que el Señor Jesús le dijo cuando le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor volteó a verlo y le dijo, no temas, cree solamente. Al que cree, todo le es posible. Y ese hombre, oyendo que el requisito para la bendición, que el requisito para ver lo que su corazón anhelaba era creer, ¿qué dijo? Creo, claro. Él gritó, creo, pero inmediatamente añadió, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque él reconoció que aunque él quería creer, no creía tanto. Algunos de nosotros anhelamos creer. Oímos ahora no solamente los domingos, sino en YouTube, mensajes cristianos de Año Nuevo, oímos de esperanza, de tener fe y quisiéramos creer. Pero muchos de nosotros hemos sido gravemente lastimados a lo largo de la vida y eso nos ha llevado a dejar de creer en algunos casos. En otros no dejar de creer, pero sí
como a creer poquito, ¿no? Y tú sientes como por momentos como que te quieres llenar de esa fe, pero pues es que son tantas vivencias, tantas decepciones, tantos fracasos, que das 3 pasos y sientes como que no vas a lograr todo lo que sinceramente creemos, todo lo que fervientemente anhelamos. Pero la pregunta es, ¿todavía anhelamos? Muchos de nosotros ya no anhelamos. Quiero decir, si nos preguntan, ¿anhelas algo? Decimos sí. Pero muchos de nosotros hemos sido absorbidos por el día a día, por la rutina. Hemos ido perdiendo sueños, anhelos. El Salmo 126 dice: cuando el Señor quite la cautividad de nosotros, la primer señal será que volveremos a ser como los que sueñan. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel decía, cuando Dios nos quite esta cautividad, lo primero que va a notarse es que volveremos a ser como los que sueñan. Pues porque una persona que confía en Dios, que cree en Dios, sueña, anhela, espera, se ilusiona, proyecta. Ustedes dirán, yo también, lo sé, pero a veces soñamos con miedo, soñamos derrotándonos, soñamos pero pensando, pues, ojalá. Fíjense, hasta desde ahí empieza el problema. Estamos diciendo en árabe, Alá quiera. No, pues desde ahí estás, ya tienes problemas, ¿no es cierto? Cuando decimos ojalá, estamos diciendo Alá quiera, o sea, desde ahí ya andamos chuecos. Pero además, en la expresión ojalá, maybe para nosotros, ¿no? Es una expresión que denota como cierta inseguridad. Y algunos hasta ya lo filosofamos. Es que, pastor, dígame algo con certeza absoluta en esta vida. Pastor, lo único seguro aquí es la muerte. No, pues con esos pensamientos, ¿ven? Ya desde, bueno, tú dirás, pero pastores que piensen, no hay nada con certidumbre, nada es seguro. Pues sí, fuera de Dios nada es seguro, pero en Él su palabra es sí, su palabra es amén. Y yo quiero darles un testimonio que está llenando mi corazón de alegría, y es ver a una sierva de Dios a quien admiro, a quien aprecio mucho, que es la señorita Amparito, aquí con nosotros. Amparito, qué gusto de verle. Bienvenida a su casa. Bienvenida a su casa. Y ella es un ejemplo vivo de esperar en Dios, de confiar en Él, de poner nuestra vida en las manos del Señor. Dios en su misericordia nos permite ver su gloria. Gracias a Dios que el Señor nos da certidumbre. Por eso la palabra de Dios dice que la fe, en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Dios. Yo sé que es una gran tarea volver a tomar certidumbre después de una vida tan incierta, ¿no? Pero sin esa certidumbre, ¿qué vamos a lograr? Nada. Porque el tercer punto que dice, todo lo que decididamente emprendemos. Muchos de nosotros emprendemos cosas, pero las emprendemos sin decisión, sin firmeza. En otras palabras, emprendemos, pero abandonamos a las primeras señales de tormenta. Y pues así no vamos a llegar a ningún lado. Por eso el día de hoy yo quiero invitarles
a pensar en una cosa. Fíjense bien. ¿Cuál sería el mensaje que el Señor nos daría, el Señor Jesús, si hubiéramos tenido el privilegio de haber vivido, ustedes y yo, en los días de su ministerio en esta tierra? O sea, si hubiéramos sido coetáneos de Pedro, coetáneos de Juan, es decir, que hubiéramos vivido en el mismo tiempo, ¿no? Conociéndonos el Señor, ¿qué mensaje crees que te predicaría? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, viendo a la multitud, así dice. En otras palabras, el Señor habla a la necesidad de cada uno. Y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y comenzó el Señor a decir a cada uno, ¿cuál sería el mensaje que te daría el Señor a ti? Y yo te propongo que fue el primer mensaje que el Señor dio. Léalo en San Marcos 1:14, ahí está en sus hojas de mensaje. San Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, quiero que vean una cosa, este mensaje el Señor lo dio después que Juan fue encarcelado. ¿Quién era Juan? No era Juan el apóstol, no confundir con Juan el apóstol. Si no era Juan el apóstol, ¿quién era? Juan el Bautista, que era primo de nuestro Señor Jesús, que había nacido 6 meses antes que el Señor Jesús. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, porque Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando la bendita madre de nuestro Señor, María, llegó a visitarla. Y la palabra de Dios dice que al acercarse María a Elizabeth para saludarla, el bebé, que era Juan el Bautista, saltó en el vientre, lleno del Espíritu Santo. Era pues un hombre lleno del poder de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre lleno del poder de Dios haya sido encarcelado? Nosotros tenemos un problema en la mente y es la lógica. Es un problema y al mismo tiempo es una bendición, porque la lógica nos permite percibir el mundo. La lógica nos permite entender la realidad. La lógica nos permite pensar. La lógica nos permite inferir, concluir, deducir. Pero la lógica a veces se convierte en un límite, porque la lógica nos estrecha y porque decimos, es que no es lógico. Como si las cosas más importantes de la vida fueran lógicas. Como si el amor fuera lógico. ¿El amor será lógico? No. Decía José Martí, el poeta cubano, amor menguado no es eso, amor cuerdo no es amor. Eso decía José Martí, poeta cubano, más o menos cercano aquí a ustedes, ¿no? Cuba está cerca, ¿no? Entonces lo deben conocer. Bueno, José Martí así decía, ¿ven? No es lógica, por ejemplo, la amistad, no es lógica la muerte. Hay muchas cosas que no son lógicas. Y saben una cosa,
eso nos lleva a veces a desilusionarnos. Porque tenemos una mente tan lógica, tan mecánica, tan secuencial, que nos lleva a decir, mira, si Juan el Bautista era un gran siervo de Dios, si Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, si Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto, entonces seguramente no lo van a encarcelar, pero lo andan persiguiendo. Ay, sí, pero ¿tú crees que Dios lo va a dejar? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque es Juan el Bautista, porque es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Y qué hizo Jesús? Léalo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y les dijo, la verdad estoy confundido. ¿Así dice la Biblia? Vino y dijo, pues la verdad ya no sé ni qué pensar. Porque miren, no es lógico. Juan el Bautista era un hombre de Dios. Juan el Bautista era un gran siervo del Señor. El Espíritu Santo estaba en él. Y fue encarcelado. O sea, la verdad, pues yo no entiendo mucho. ¿Eso dice la Biblia? No, dice, Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Todos sabemos aquí que la palabra evangelio griega se traduce como buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué vino predicando el Señor cuando Juan fue encarcelado? Cuando los discípulos de Juan estaban confundidos, cuando los mismos discípulos del Señor Jesús seguramente estaban confundidos. ¿Qué vino predicando Jesús? ¿Qué vino predicando? El Evangelio. Evangelio nos suena a religión y eso es lo malo. Que las palabras poderosas de Dios se han revestido de religiosidad. Y ustedes saben que la religiosidad es rancia y huele mal. Porque la religiosidad la asociamos, sinceramente, con personas mustias, con personas hipócritas, con personas muy dedicadas a la apariencia, a dar una cara y vivir otra cosa. Eso es la religiosidad. Y cuando decimos, por ejemplo, a una persona, si le dijéramos, mira, Dios te da el Evangelio, ¿Evangelio? O sea, religión. No me interesa la religión. Pero el origen de la palabra evangelio era buenas noticias. Así que lo podemos traducir así. Cuando Juan fue encarcelado, el Señor Jesús no se rindió, sino que se presentó predicando buenas noticias. Y esa es la actitud que debemos tener en este inicio del 2023. En palabras nuestras, lo diríamos así: a pesar de que Juan fue encarcelado, a pesar de que algunas de las metas que tuviste en 2022 no se alcanzaron, a pesar de que tuviste problemas en el negocio, a pesar de que no te dieron el aumento o la posición que merecías en la empresa, a pesar de los problemas que viviste de salud, a pesar de las circunstancias que pasaste, abre tu boca para dar buenas noticias y abre tus oídos, abre tu corazón para recibir buenas noticias. Jesús vino a dar buenas noticias, el Evangelio. Cuando el Señor habló y dijo Evangelio, las personas de ese tiempo no lo escucharon como, religión. No, para ellos fue traducción directa, buenas noticias. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Léanlas, versículo 15. ¿Cuál fue la buena noticia que el Señor dio? Número 1, el tiempo se ha cumplido. Bendito sea Dios. Debemos vivir diciendo
este será mi año. En el nombre del Señor, el tiempo se ha cumplido. La espera ha terminado. Así debemos ir, creyéndolo. El tiempo se ha cumplido. Muchos de nosotros hemos vivido esperando algo que pues cada día que pasa se va sintiendo más lejos y más lejos y más lejos. Porque cada día que pasa, dice la palabra de Dios, que es tormento del espíritu la esperanza que se demora. Así dice la Biblia. La esperanza que se demora es tormento del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día que pasa y no vemos cumplido algo, se va aumentando frustración, baja autoestima, una idea negativa de nosotros, de la vida. Entonces hagan de cuenta que cada día que pasa va siendo más difícil. Pero ahora imagínense que el Señor se presenta y te dice, el tiempo se ha cumplido. Esperaste 1 año, 3 años, 10 años, pero ese tiempo terminó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién estaba frente a ellos cuando hablaba y predicaba Jesús? ¿Quién estaba frente a ellos? Estaba Dios, Dios mismo. Claro, con un reto. ¿Saben cuál era el reto? El reto era creer que Dios estaba frente a ellos con un humilde vestimenta de carpintero, con el tiple de los Galileos. Los Galileos, la región de Galilea, era de las regiones más pobres de la Tierra Santa. Los de Jerusalén, ¿ves? Ellos hablaban diferente. O sea, sinceramente, no es mal plan, no es mala onda. Los de Jerusalén eran de la ciudad y eran los cultos. Los Galileos eran las personas más humildes. Incluso había un dicho en la Tierra Santa que decía que de Galilea nada bueno podría salir. Pero Dios nos da lecciones. Por ejemplo, de mi tierra, Oaxaca. Saludos a mis hermanos oaxaqueños. Levanten su mano, aquí veo a varios. Un aplauso a ellos. Señorita Esperanza, levanten la mano con orgullo. Yo soy de Guajuapan de León. Esperanza, ¿de dónde? ¿Esla? No le pregunté la carrera. Eso es ahí en el CIME, ¿no? En Zacatenco. Bueno, quién sabe de dónde dijo, pero también de Oaxaca. Maribel, ¿de dónde es la familia? Cimatlán. Yo de Oaxaca, de León. Miren, Oaxaca, mi tierra, es una tierra sencilla, es una tierra que incluso es vista por muchos como una tierra humilde. ¿Sí? Sin embargo, nada más les voy a decir quiénes han brotado de nuestra tierra. José Vasconcelos, Porfirio Díaz, y si todavía dicen, yo también, acá de Cuautitlán Izcalli, con lo que sigue les mato el gallo, Don Benito Juárez. ¿Cuántas personas más están aquí de Oaxaca? Ok, olvídenlo. Pero con los que estamos basta. Oaxaca es una tierra, por muchos años, vista como una tierra muy humilde. ¿Y saben qué nos enseña Dios? Al ver que uno de los hombres más grandes de la historia, Don Benito Juárez, nació en esas tierras humildes, que para Dios no hay nada imposible, que tu tierra árida y devastada puede ser llena de moradores, y un día dirás, Señor, ¿quién me engendró estos?
¿De dónde salieron estos? Porque yo había quedado sola y desterrada. Y el Señor te dirá: reyes serán tus ayos, reinas te llevarán en sus brazos. Para Dios no hay imposible. El problema es que nosotros hemos dejado de creer. Nosotros nos miramos como una tierra árida. Algunos vemos nuestra pobreza económica y decimos: ¿pero de dónde, pastor? Otros pensamos en nuestras limitaciones, digamos, culturales. Pastor, yo no tuve estudios. Otros, desde ayer, empezamos a ver que la memoria se fragmenta. Que si recordamos mucho de una época, como me pasó ayer que les conté a los que llegaron a tiempo, bienvenidos Eric y Silvia, que si recordamos mucho de una época como me pasó, se nos olvida de la otra. Como con tus cobijas que te tapan la cara, ya se te destaparon los pies. ¿Nunca les ha pasado? Te tapan los pies y ya te queda por aquí la cobija. Muchos vamos viendo esas cosas y son reales. Situaciones económicas, situaciones familiares, porque a lo mejor tú dices: ay, pastor, mire, yo sí creería, yo sí en el nombre del Señor lo haría, pero pues ya ahorita con mis hijos, pastor, ¿ya cómo le hago? Argumentas hijos, argumentas edad, argumentas salud. Ese es el problema. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué no pensar: ¿y si esta es mi oportunidad? Miren, hubo un gran científico. Él se llamó Henry Murray. Yo sé que si no lo han oído, sí han oído esto: test de apercepción temática. Uno de los más importantes test en el mundo, el test de apercepción temática. Bueno, les cuento. Henry Murray fue el científico que lo hizo, pero ese científico que hizo el test encontró el test de una manera muy especial. Noten una cosa: él había estudiado en Harvard. Ustedes me dirán: ah, pues por eso, pastor. Es que eso es todo. Mire, si yo hubiera estudiado en tal escuela, mire, pastor, si yo hubiera crecido en otra familia, mire, pastor, si yo hubiera tenido otra condición. Es que es un problema que pienses así, porque tú solito te bloqueas, te boicoteas. ¿Ven? Él, sí es cierto, estudió en Harvard, y sí es cierto, fue un hombre de muchos estudios, pero no encontró el test de apercepción temática así. No lo hizo estudiando, lo hizo manteniéndose abierto a las oportunidades. Les voy a contar el asunto. Él daba clases y había una alumna que, sin agraviar lo presente, llegaba tarde, ¿no? No miro a Moy ni nada, Areli, no, tampoco, porque vayan a sentirse ofendidos. No, de por sí no vienen, y luego. Pero miren, no, con mucho cariño. Nada más para que vean que ya noté que llegaron. El caso es que esta alumna llegaba tarde y entraba como muy nerviosa. Y Henry Murray, como maestro, le aguantó una, le aguantó dos, tres, hasta que un día le dijo: señorita, ella se llamó Cecilia Roberts, y pasó a la historia no por llegar tarde, porque vayan a decir: ay, pastor, un día seré famosa. No, pasó a la historia por esto que les voy a contar. Le dijo Henry Murray: señorita Roberts, ¿por qué llega usted desde hace unas semanas muy tarde a la clase? Ella le dijo: doctor, lo que sucede
es que tengo a mi hijo convaleciente de una operación y tengo que hacer muchas cosas para dejarlo bien. Le dijo, ¿dejarlo? O sea, ¿lo dejas solo? Sí, pero he hecho esto. Le he recortado fotografías, imágenes, y se las he dejado con una tarea, que me haga historias. Henry Murray estaba escuchando y de pronto dijo, eso era. O sea, todos los años que pasó en Harvard, prepararon la bendición, pero la bendición demanda fe. Si tú quieres lanzarte de la plataforma de 10 metros, ¿quién lo ha hecho en clavados? Ok, olvídenlo. Pablo dice que él, pero no sería eso que te pasó. Es que hay que primero fijarse si la alberca tiene agua. Bueno, entonces, si se han subido a la plataforma de 10 metros, imagínense a mí subiendo, obviamente seguro, firme, ¿no? Ustedes pueden decir, pastor, primer escalón me lo subí, segundo, tercero. Sí, eso lo puedes hacer, pero eso no es la victoria. ¿La victoria dónde está? Cuando te acercas a la orilla. En mi caso, pues con firmeza. Ustedes, pues temblorosos. Cada quien. Pero cuando te acercas a la orilla, ves la alberca como de este tamaño. Y dices, ¿le atinaré? ¿No? Y el momento en que te lanzas. Yo, bueno, ahora ya no lo hago, pero lo que hacía era 3 giros al frente, 2 en reversa. Y entrada así de pecho tierra, ¿no? Bueno, no, la verdad nunca me he subido, ni me subiré, como dijo don Teofilito, ¿eh? Pero bueno, imaginen eso. ¿De qué sirve que camines y subas y subas? ¿Qué es lo importante? Que te avientes, ¿cómo no? Eso es. Como con las novias cuando era uno chamaco, ¿no? Ahí andabas rondando. Ahí pasabas. Hacías ojitos. Y ella se metía a su casa. Ay, pasa el jovencito este del tic en los ojos. O sí, ella pensaba eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un día en que le digas... ¿Qué? Bueno, mejor cada quien, como le hayan dicho. Pero ven, tiene que haber un momento en que tomas la decisión. Y es allí donde nosotros muchas veces no tenemos la victoria. Henry Murray oyó y le dijo, ¿qué historias te hace tu hijo? A ver, ven, ya olvídate de que llegas tarde. Cuéntame. Y empezó Cecilia Roberts a contarle. A ver, ¿puedo ver las imágenes? ¿Y qué historias dijo? Y ella le dijo, doctor, ¿no será una forma de acceder al subconsciente? Le dijo, eso estoy pensando. Y así diseñaron uno de los tests de más impacto en la historia de la ciencia del comportamiento humano. Esto nos hace pensar que quizás estamos muy cerca de la bendición. Pero qué triste sería que estando tan cerca te gane la desilusión, te gane el cansancio y retrocedas. Henry Murray había escrito muchos libros, bueno, no muchos, pero sí algunos, ¿ven? Y seguramente por ahí hubieran quedado algunos libritos de él. Pero Henry Murray hoy es recordado en todo el mundo por el test de apercepción temática. O sea, en otras palabras, si no hubiera mantenídose abierto a decir, tengo que encontrarlo, si se hubiera cerrado diciendo, bueno, pues nunca pude, si se hubiera derrotado, no habría visto la oportunidad. Tú no empieces un negocio si de antemano ya estás cerrado. Pues vamos a empezarlo. Pues, total, ya tengo el no. Así decimos, ¿no? Ya tengo el no. Qué peligro. Teniendo el no, buscas el sí.
No creo que lo encuentres. El no es o puede ser una barrera mental. Por eso el Señor, ¿qué dijo? Volvamos a aquí. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. Tú debes creer hoy que este será tu año. Segundo, que el reino de Dios se ha acercado, que el Señor te ha mostrado su gloria, su bendición. ¿Y qué dijo el Señor? Arrepentíos. Otra vez las palabras que se han manchado de religiosidad. Si yo digo arrepentimiento, es que lo que necesitas es arrepentimiento. Tú me volteas a ver y dices, ay, ahí van con el pecado, ahí van con que debo pedir perdón a Dios. Pero arrepentimiento no solamente significaba eso del pecado, sino era una palabra griega que se dice metanoia. ¿Y qué era metanoia? Era hacer un cambio radical. Hoy le llamamos un cambio disruptivo. Así le llamamos. ¿Qué es un cambio disruptivo? Es metanoia. Metanoia es arrepentimiento. Si es del pecado, debe ser total. Hay tres cosas que califican cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando hay una metanoia. Uno, conciencia del pecado. Uno toma conciencia de la magnitud de lo que hicimos. Eso es lo primero. Dos, tristeza verdadera por eso que hicimos. Hasta ahí a lo mejor lo hemos hecho. Fíjense, cosas que hemos cometido, decimos, sí, no, qué mal estuve. Y a lo mejor nos genera tristeza. Pero hay una tercera, que esa es la clave. Esa es la esencia. Es como el clavo en el adobo. ¿Hay adobo sin clavo? Díganme las cocineras aquí. Fritzia, ¿tú qué dices que sí? ¿Guisas? ¿Le llamas guisar a ponerle mayonesa a una rebanada de pan Bimbo y ponerle una rebanada de jamón? ¿A eso le llamas guisar? Ah, bueno, será cosa de ver. Pero bueno, no hay, pues que me invite, no, pero viendo así testigo, porque si no, con comida comprada en Soriana, como. Entonces, fíjense, no hay adobo sin clavo. Y así también del arrepentimiento es conciencia, tomo conciencia, digo sí, estoy mal. Me causa un dolor, tristeza profundo, pero lo tercero es lo importante. Aborrezco el hacerlo. Y ahí sí, cuando esté ese tercer elemento, hay curación. ¿Han comido algo que después de tanto daño que les hizo han llegado a aborrecer? Aborrecer en serio, No vuelves a ver eso, pero nunca. ¿Qué? A ver, díganme. Que sea platicable, no vayan a decir huitlacoche, de esas palabras mexicanas muy raras. Díganme algo así como internacional. A ver, ¿cuál? Chicharrón en chile verde. ¿Qué te hizo el chicharrón? Te hizo mucho daño y no lo comes por nada, ni tantito. ¿Con gordo o sin gordo el chicharrón? Pero el chicharrón, ¿con gordo o sin gordo? Con gordo. Ok, no, si es que gordo, imagínense, ya de por sí chicharrón y luego aparte gordo. ¿Cómo así? Bueno, entonces, eso es un ejemplo. Chicharrón en chile verde. ¿Alguien más? Camarones, ¿quién? Luisa, camarones. ¿Y qué te pasó? Bueno, no nos cuentes. Nada, hasta el hospital llegaste y así le decían a ese joven, el camarón. Se me hace que era un jicotillo, el camarón. Bueno, pasas a consejería pastoral, por favor. Bueno, pero esas cosas no en verdad llegan a causarte repudio. A mí me pasó con un chamorro, me dio una enfermada, pero pues dije, ¿qué hago?
y me acordé de, pues que debemos perdonar. Y entonces después me compré otro chamorro y nos reconciliamos. No, ya en serio, cuando algo aborrece no lo vuelves a comer. Y eso debe ser, cuando dice el Señor arrepentíos, se refiere a un arrepentimiento disruptivo. Vean la siguiente lectura, San Marcos 5. Dijo el Señor, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento no es una expresión, no es un asunto teórico, no es un asunto de lenguaje. El arrepentimiento, ¿qué debe dar? Frutos. ¿Cómo sabes que un naranjo es naranjo y no es manzano? Por sus frutos los conoceréis. Porque cuando el árbol no tiene las manzanas colgando, las naranjas colgando, pues los que no somos expertos en arbolología, pues a lo mejor dudamos. Oye, ¿este será manzano o será naranjo? ¿Quién sabe? Ya ves que ahora pues no sabe uno. Entonces, mejor vamos a esperarnos ¿a qué? A que broten los frutos. Y si estás viendo la manzanota, no vas a decir, es que no sepas, no sabes. Ahí está claro, Dios está diciendo, el arrepentimiento disruptivo da frutos. Pero para ese arrepentimiento se requiere la capacidad de entender la realidad como transformable. Muchos de nosotros no tenemos esta capacidad. Sentimos que las cosas pues ya son así. Mira, la verdad, pues ya sabes cómo es mi vida. Y esa vida no se podría transformar. Ay, no. Y tenemos dichos mexicanos muy fuertes que son verdaderas prisiones mentales. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Déjenme ver qué otro dicen ustedes así. Genio y figura hasta la sepultura. Al que nace panzón, aunque lo fajen de chiquito. ¿Ven? O sea, son pensamientos, la verdad, muy negativos. Imagínense eso. O sea, un panzón no tiene esperanza. Panzones presentes, díganme. Por más que la asumen, no, ya no se puede. Bueno, sí, ándale, mejor ponte atrás de la hermana. Porque, no, la panza si se ve ya no se sube. Cuando nosotros pensamos así, lo que estamos diciendo es la realidad no se transforma. Vean aquí en esta lectura, dice en San Marcos 9, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué veía el papá? ¿Alguien conoce esa historia? Es un muchacho que se revolcaba. ¿Qué sacaba? Espuma, rajos. ¿Qué más hacía? Se echaba en el fuego, ¿se acuerdan? Era un caso terrible. ¿Qué veía el papá todos los días? A su hijo revolcándose, echando espumarajos. Y sin embargo el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. A mí me impresiona esa historia, porque creo que nada hay más sentido, más doliente, más profundo que la situación de un hijo. Así que si un hijo se enferma, yo creo que todos seríamos absorbidos por ese dolor. Y el hijo de este señor se revolcaba, echaba espumarajos, se echaba al fuego, vivía una situación terrible.
el Señor Jesús le dijo, vuelvan a leerlo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, claro, también puedes decir, pero ¿cómo voy a creer si he vivido toda esta realidad tan dolorosa? ¿Y ya no crees que se puede transformar? Porque esa es la clave, que creas que tu vida puede ser distinta. Y si tú me dices, ay, pastor, es que yo me conozco, sí, te conoces, pero no conoces a Dios. Él podría transformarnos. ¿No lo hizo con el apóstol San Pablo? Iba respirando aún amenazas de muerte, hasta que una luz resplandeció frente a él, y él, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que era, te estás destruyendo tú solo. Saulo, y él rindió su vida al Señor. Rinde tu vida hoy al Señor. No sigas dando coces contra el aguijón. No sigas destruyéndote. Rinde tu vida al Señor. Y dice que el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pues sí, si le está diciendo el Señor, si crees, tu hijo va a sanar. ¿Qué dices tú? Pues creo. ¿Pero era real? No. Entonces él añadió, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Dios lo bendijo por esa sinceridad. O sea, por decirle, Señor, ya oí este sermón, ya lo escuché. Yo quisiera creer, pero no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque he sido afectado, porque he sido desilusionado, engañado. Ve tú a saber. Pero Dios estaba frente a él. Y el Señor está frente a nosotros, con su presencia, con su palabra bendita. No estamos leyendo algún libro de desarrollo humano o citando algún libro importante de la psicología. Estamos escuchando la palabra de Dios, y es palabra viva y eficaz. Y así dice, segundo, creer es la capacidad de entenderte como perfectible. Porque miren, algunos sí llegamos a creer que seguramente la realidad puede ser modificable, pero no creemos que la realidad nuestra pueda ser transformada. ¿Por qué? Pues porque desde niños nos estigmatizaron. Desde niños nos definieron, nos etiquetaron. Algunos traemos esas etiquetas, No levanten la mano, pero piensen, ¿quién de ustedes fue etiquetado como alguien, por ejemplo, iracundo? Ay, no, es que contigo no se puede. Ay, pero es que desde chiquita, haz de cuenta una fiera. Y pues sí, la verdad sí te ves así como que arañas. No, sí, pero Dios puede cambiarlo. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Somos perfectibles. Y si somos perfectibles es porque no somos perfectos. ¿Quién te dijo que estabas obligada a ser de un modo? ¿Quién te enseñó a esperar lo que no se debía esperar? ¿Cómo fue que te hicieron sentir que tú no cumplías un perfil? Bueno, la verdad sería muy doloroso recordarlo. Lo que debes pensar es que un hombre tan grande como el apóstol San Pablo, tan lleno de Dios, escribió en Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Quién tuvo el valor de decir de entre los apóstoles: yo no soy perfecto? El apóstol San Pablo. Yo no sé si Juan hubiera tenido la misma capacidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos enseña que debemos ser perfectos, ¿cierto? La religiosidad nos hace ver que nosotros deberíamos ser de tal modo. Y a veces los estándares religiosos son los más crueles. El Señor Jesús habló con los fariseos y les dijo: hipócritas, porque ustedes imponen a los hombres cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Sí, porque eran muy buenos para decir cómo debe ser, y tú tienes tías así, ¿o no? Primas, bueno, hasta cuñadas, ya no tienen vergüenza. De veras, da coraje. Porque te andan diciendo: ay, pues mira, yo creo que a ti lo que te falta es... Con ganas de decir: ¿quieres que te diga qué te falta? Lo que te falta, no tanto. Pero sí te dan ganas de decirle sus verdades. Oye, ¿quién es? Y no solamente esas personas, quien sea, líderes religiosos, líderes de moral, ¿no? Que nos imponen estándares, cuando quizás, eso es lo más seguro, ni nosotros mismos podríamos llevar esas cargas. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Así que tú podrías decir hoy: bendito sea, Señor, porque no soy perfecta, no soy perfecto, ni tampoco estabas esperando que lo fuera. Lo que estabas esperando es que me dispusiera como barro en tus manos. El Señor dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no en la perfección cruel de los hombres, sino en el perfeccionamiento de Dios, que toma nuestro barro, bueno, en algunos casos, yadrón, sí, cada quien tacita de su nivel, ¿no? Toma nuestro barro, y ¿qué hace el alfarero? Lo moldea. Y eso está haciendo Dios. ¿Quién te impuso ese estándar, ese perfeccionamiento, que lo único que ha hecho es frustrarte? Eso es. ¿Por qué? Porque no es posible. Miren, por ejemplo, si ustedes quisieran subir sus puntos de TOEFL, de dominio del inglés, los estudiosos de la mente estiman que tú podrías subir 15 a 20 puntos en medio año, casi un año. No lo puedes subir de otra manera. Y si tú corres en tu desesperación, ignorando eso, a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, estás queriendo alcanzar algo que es contra natura. No es que tú no seas decidido o decidida, no es que tú no seas valiente, no es que tú no seas inteligente, es que estás queriendo ir más allá de lo que Dios dispuso en nuestras capacidades mentales. Te estás exigiendo de más. Estás siendo cruel contigo. Y la pregunta sería: ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres satisfacer? ¿Qué imagen está en tu corazón
a quien quisieras decir, así papá, así mamita, para ver un día finalmente, así mijita, así, cuando siempre escuchaste, ay, ya te dije que no. O siempre escuchaste, pues mira, más o menos lo hiciste, pero te faltó. ¿Quiénes hemos sido víctimas de esa educación? De siempre señalarnos lo imperfecto, de haber hecho 20 cosas buenas y por un detalle haber recibido el juicio y la desaprobación. Y son padres o madres que, si en el cielo platico con ellos ahora que llega allá, me van a decir, usted está predicando ahí, ¿no? Yo con mis hijos. Mire, pastor, yo lo hacía por su bien, para que crecieran, para que mejoraran, y sin darse cuenta nos pusieron a nosotros un objetivo inalcanzable, que es la perfección. El Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a reconocernos como perfectibles, como barro en sus manos. Eso sí, ponte en las manos del alfarero. Aunque seas ahorita un barro, la verdad, así como con mucho grumo, vamos a decir, ¿no? Con mucho grumo, de esos que agarras así, no, pura piedra esto. No, pues no importa qué hace el buen alfarero. Empieza a quitar las piedritas y a frotar el barro hasta que llega a ser una masita, ¿cómo se dice en español? Tersa, fíjense cuántas palabritas he aprendido de ustedes. Torsation. Entonces, eso tienes que hacer. Tienes que decir, Señor, no soy perfecta y hoy salgo tranquila, feliz, pero eso sí, aquí estoy. Y Dios hará la obra en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Superar la decepción de lo que no vemos, porque a lo mejor tú dices, ay, pastor, mire, lo que pasa es que usted no sabe, pastor, mire, si yo le cuento. ¿Qué tal si nos cuenta mejor Habacuc? Habacuc, profeta de Dios, que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué dijo Habacuc? Aunque la realidad esté muy mal, mi Señor vive. ¿No son las mismas palabras que las dejó? Son las mismas. El Señor se levantará sobre el polvo, mi Redentor vive. Dios, Job no dijo, y como mi Redentor vive, éjele que ni me pasó nada. Así dice. Díganme si tienen una traducción de la Biblia donde diga Job, yo sé que mi Redentor vive y éjele que ni me pasó nada. Vean, no, era un granito, no era sarna maligna, era un granito. Más bien yo lo había malinterpretado. ¿Eso dice el libro de Job? No, era sarna maligna y su piel se iba a carcomer. Pero allí iba a ver la gloria de Dios. Tú puedes mirar en ruinas tu vida y saber que allí se va a levantar Dios. No se trata pues la fe de negar la realidad, engañarnos, mentirnos, decirnos dulces mentiras. No, la verdad, si tu negocio está apachurrado, pues sí. Yo recuerdo con mucho cariño
unos hermanos en Cristo, ellos se llaman Daniel y Elba Luna, que me contaron que un día quemaron, o se quemó, mejor dicho, el negocio de su papá. Era un negocio de cartón, periódico. Y entonces empezaron a llorar, papá, mamá y los niños. Ellos eran unos niños. Y ellos miraban a su papá y lo miraban triste. Y miraban a la mamá. Los hijos no dejan de mirarlos, nunca. Y entonces el papá les dijo: vamos a tomar nuestras manos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que de estas cenizas el Señor nos vuelva a levantar. Y oraron. Dios bendijo la vida de ellos, pero sobre todo Dios dejó el ejemplo en el corazón de Daniel y de Elba, de toda su familia. Yo te invito para que tú digas: Señor, enséñame a esperar con fe lo que yo sé que habré de ver. El Señor le dijo a Habacuc en el capítulo 2: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y yo te invito para que tú le digas: Señor, yo quiero creer que así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, tú vendrás, Señor bendito, tú vendrás, tú, Señor, vendrás, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dile: Señor bendito, gracias. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y recibo este mensaje de tu palabra como palabra viva y eficaz, como la palabra que tú, Señor, quisiste darme hoy. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.